Manifiesta tu libertad en 21 días. Curación divina del dolor generacional REVLADO en el pequeño pueblo de San Juan de los Milagros, donde el sol besa la tierra con su calor divino. María, una madre soltera de 35 años, se encuentra a la sombra del dolor que ha heredado por generaciones. Huérfana de madre y padre desde su juventud, ha vivido encarcelada por la pobreza y la enfermedad que han marcado su familia. Su hijo, Diego, padece problemas de salud que parecen un eco de su legado familiar, lo que hace que la angustia de María se convierta en un grito ahogado. Pero María es una fiel devota de la Virgen de Guadalupe, y en su corazón brilla una chispa de fe que nunca se apaga. Una tarde, mientras el pueblo se adormece en la calidez del atardecer, María entra en la capilla, el único lugar donde puede desahogar su alma. Las velas chisporrotean, iluminando la penumbra con un brillo que parece prometer esperanza. Allí, de rodillas, María clama, Señora de las Maravillas, sálvame. En ese momento, un rayo de luz celestial inunda la habitación, y la voz de Dios resuena en su interior, suave pero poderosa. En 21 días, experimentarás la liberación. Las palabras vibran en su ser, y en un arranque de emoción, decide compartir esta revelación con la comunidad. Pronto, un grupo de vecinos se une a ella en oración, creando un aura de fervor y esperanza. Amén. Exclaman, y sus corazones laten al unísono. La fe de María se convierte en el faro que ilumina la oscuridad de sus vidas. Sin embargo, no todos comparten esta alegría. A medida que las noticias se esparcen por el pueblo, las miradas repletas de escepticismo ponen a prueba la fe de María. Su propia tía Adela, ardiente creyente de la medicina tradicional, cuestiona lo que considera un delirio. María, no te dejes engañar, advierte. La tensión crece, las discusiones se convierten en ecos de desesperación y desdén. Aún así, la promesa divina se aferra a su corazón, como una flor que desafía al invierno. Una noche, mientras ora en soledad, un milagro sucede, una luz tenue y dorada envuelve la capilla. Y un santo patrono se le aparece, sonriendo. Confía, María, le dice la voz divina. La fe es el camino hacia la curación. Un escalofrío recorre su cuerpo, el poder de esas palabras la llena de un vigor renovado. Sin embargo, la sombra de la duda persiste en su familia, creando un abismo entre la fe y la lógica. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con cada día que pasa, su fe se transforma en una fuerza palpable. La comunidad empieza a notar que María brilla con una energía renovada, sus pasos son más ligeros, su risa más sincera. Pero, ¿lo suficiente será su fe para romper el dolor generacional en tan solo 21 días? A medida que el día 21 se acerca, el ambiente se siente denso, la espera se vuelve un clamor silencioso y expectante. Todos en la capilla están listos para la transformación, pero, ¿será María capaz de salir victoriosa de esta prueba? Los corazones laten al unísono en un ciclo de alabanza al cielo, y el misterio de la sanación divina se cierne como un milagro inminente. La fe está en el aire, dejando a todos con una pregunta crucial. ¿El legado de sufrimiento se romperá, o las cadenas del pasado seguirán atando a María y a su pequeño Diego? La luz brillará en su camino. El día 21 llegó, y la atmósfera en San Juan de los Milagros era electrizante. María, con el rostro iluminado por la esperanza y el nerviosismo, llegó a la capilla más temprano que nunca. Cada paso que daba resonaba en su corazón como una oración silenciosa. Sus amigas, lideradas por la fiel Clara, ya estaban allí esperando, ansiosas. Al entrar, se sintió rodeada de un amor palpable, los rostros de sus amigos estaban marcados por la fe y la expectativa. Hoy es el día, murmuró Clara,
tomando la mano de María entre las suyas. Siento que algo grande va a suceder. No había palabras que pudieran describir la mezcla de emociones que se agolpaban en el pecho de María. Se arrodilló en el altar, cerrando los ojos, y elevó su voz en un clamor sincero: Señor, estoy lista. Que tu voluntad se haga en mí. Sálvame y sana a mi hijo. Mientras la luz del sol se filtraba a través de los vidrios de colores, un silencio reverente se estableció en la capilla. Era como si cada rayo de luz sostuviera la respiración, esperando que el cielo se abriera. A medida que el tiempo pasaba, las velas chisporroteaban en un ritmo acompasado, y los murmullos de oración llenaban el aire, creando una melodía celestial que danzaba entre los miembros de la comunidad. De repente, un viento suave empezó a soplar dentro del lugar. Las llamas de las velas comenzaron a bailar, como si algo sagrado estuviera a punto de suceder. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación que le decía que estaba cerca de la manifestación. Dios, si me escuchas, ayúdame, pidió con fervor. A medida que su corazón aceleraba, un susurro resplandecía en su interior: no temas. Era la misma voz que había escuchado aquella noche bendita entre las sombras de la capilla. La fe es más fuerte que la duda. Las palabras resonaban en su ser, llenándola de confianza. Sin embargo, en el fondo del rincón más oscuro de su mente, las dudas de su tía Adela volvían a rondar como un eco insistente. María sabía que había un alto precio que pagar por liberar a su familia del sufrimiento, y ese precio implicaba enfrentarse a sus miedos más profundos. Afuera, los habitantes del pueblo comenzaban a reunirse, atraídos por el murmullo de oración proveniente de la capilla. La tensión era casi visible, un hilo de incertidumbre que se había tejido a lo largo de los días de espera. Algunos miraban con escéptico, otros con fe ardiente, como el fuego que aloe la luz en la penumbra. Finalmente, el reloj marcó la hora señalada. Con cada campanada, los corazones se llenaron de gozo o temor. María se levantó de su oración, sintiendo la presencia inexplicable de amor divino, mientras la voz que había escuchado vibraba en su interior: es el momento de liberación. Todos se quedaron en silencio profundo, y entonces, de repente, una luminosa luz llenó la capilla. Era un brillo cálido que irradiaba paz. «Dios ha llegado», exclamó Clara, rompiendo el silencio. María sintió su espíritu elevado, cada preocupación disolviéndose como el rocío al sol. Pero, en medio de esa divina serenidad, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿cómo manifestaría Dios su plan en el cruce de expectativas y realidades humanas? La fe de María, unida a la de toda la comunidad, estaba en la cima de un gran abismo, esperando ese milagro que cambiaría su historia para siempre. ¿Qué vendrá después de esta poderosa manifestación? La respuesta está por descubrirse. La luz que inundaba la capilla parecía cobrar vida propia, envolviendo a cada uno de los presentes en un cálido abrazo de esperanza. Las velas, danzando al compás de un viento suave, creaban sombras juguetonas en las paredes. María sintió que su corazón palpitaba con fuerza, como si cada latido fuera un eco del amor divino que la rodeaba. Era un momento sagrado, un instante en que lo terrenal se encontraba con lo celestial. ¿Qué significará esto?, pensó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Las manos de Clara apretaban su mano con fuerza, transmitiéndole una valentía renovada. Era como si su amiga pudiera sentir el alba de lo milagroso aproximándose. Con la fuerza de toda su fe, María se giró hacia el altar, decidida a enfrentar lo que estaba por venir. Todo es posible para el que cree, recordó las palabras de su abuela, resonando con claridad en su mente. El brillo esquivo que iluminó la capilla destellaba con promesas antiguas. No fueron solo luces, eran recuerdos de generaciones pasadas, un recordatorio del amor que siempre ha estado disponible, así como de la lucha. Era un legado de fe. Mientras el silencio se extendía, un murmullo sutil comenzó a ocupar el lugar. Las voces de la comunidad se unieron en un clamor colectivo, una súplica por revelación y sanación. María pudo sentir cómo las diferencias individuales se disolvían en unidad, creando un solo clamor hacia lo alto. El poder de la fe compartida era enorme, colisionando con el cielo,
como si cada oración fuera una flecha disparada hacia el corazón de Dios, y en ese ambiente cargado de energía divina, una figura emergió en el altar. Era un sacerdote, con un semblante sereno y una mirada profunda, que parecía conocer el peso del dolor que llevaban todos en sus corazones. Sus labios se movieron en oración mientras las manos estaban alzadas, como si intentara tocar a Dios mismo. Hoy, aquí, en San Juan de los Milagros, es un día de milagros, proclamó con una voz clara y potente. La sanación no solo es física, es un viaje hacia la libertad del alma. Ustedes han venido buscando al Señor, y Él ha escuchado su clamor. Vengan, traigan sus cargas, Él es el sanador. María sintió un temblor en su interior. Las palabras resonaban en ella, atravesando sus dudas y temores. De pronto, su vida entera pasó por su mente, las noches en vela, las súplicas al cielo, el sufrimiento de su hijo y las cadenas que mantenían atados a sus seres queridos. ¿Podría ser este el momento decisivo? Con cada respiración, la atmósfera se tornaba más intensa. Las oraciones se convertían en un canto poderoso, llenando la capilla con un lenguaje que no necesitaba palabras. Era como si todas las voces de la comunidad se entrelazaran, formando un coro inquebrantable de fe. María miró al sacerdote, cuyas manos comenzaban a moverse lentamente hacia el altar, donde la luz parecía concentrarse. Sintió que parte de su miedo se desvanecía. Sin embargo, una sombra de duda cruzó su corazón. Preguntándose si ella era digna de este milagro, luchó con esa voz interna que le decía que tal vez no era suficiente, pero en el fondo, el mensaje que había recibido antes pulsaba en su corazón. La fe es más fuerte que la duda, no temas. De pronto, un grito de júbilo resonó en la capilla. Clara había comenzado a bailar, y otros la siguieron. La alegría desbordaba corazones y la fe se manifestaba en movimientos. En ese momento, María sintió que su alma se entrelazaba con la de todos. Era una explosión de esperanza, una celebración de lo que estaba por venir. Mientras las voces continuaban elevándose, la pregunta aún permanecía en el aire: ¿qué milagros se manifestarán? ¿Cómo cambiarían las vidas en San Juan de los Milagros? La respuesta se estaba acercando, y el tiempo se fue volviendo un hilo de anticipación, lleno de posibilidades. La comunidad estaba al borde del abismo, esperando la revelación de lo que estaba por llegar. La fe, en su forma más pura, aguardaba. ¿Serían capaces de recibirla? ¿Cómo se vería la verdadera sanación? El aire en la capilla se tornaba espeso, como si cada aliento fuera un susurro de lo divino. María, sintiendo su corazón latir con fuerza, inclinó su cabeza buscando primero comprender el silencio sagrado que envolvía el lugar. Las oraciones fervorosas resonaban en cada rincón, un eco de fervor que quedó atrapado en el tiempo. Era un momento que podía cambiarlo todo. A medida que el sacerdote continuaba su oración, María percibió la mirada de la comunidad, repleta de esperanza y expectativa. Una mujer, de pie al fondo, comenzó a llorar. Sus lágrimas eran un símbolo claro del dolor compartido, un recordatorio de que todos estaban presentes por razones profundas y personales. María sintió que era imposible no dejarse llevar por esa oleada de emociones. ¿Cómo puedo, yo, ser instrumento de lo que aquí se va a manifestar?, pensaba mientras su mente revivía los recuerdos de su hijo enfermizo y sus momentos de sufrimiento. Pero el aliento de la fe susurraba en su interior, como un cálido abrazo que la envolvía. En ese instante, entendió que no se trataba de ella sola, sino de la comunidad, de los lazos que unían a todos en sanación. El sacerdote hizo una pausa, tomando un respiro profundo. Dios les ha traído aquí por una razón, continuó, su voz resonando con firmeza. La sanación de las almas, de los cuerpos, incluso de las generaciones pasadas, comienza con el acto de entregar nuestras cargas al Creador. Aquí, cada tristeza, cada miedo es purificado en su luz. María sintió que el peso que llevaba comenzó a deslizarse de sus hombros. Era como si, en su vulnerabilidad, se abriera a recibir un milagro, no solo para ella, sino para su hijo y todos a quienes amaba. No podía evitar mirar a su alrededor, descubriendo que otros también compartían su misma urgencia y anhelo.
cada rostro era un relato de anhelos sectorales, empezaron a convocar a los que deseaban acercarse al altar. Muchos caminaron, pero María dudó. Sin embargo, la voz de Clara a su lado la trajo de vuelta a la realidad. Vamos, María. Juntas, somos más fuertes. Nuestra fe va a marcar la diferencia. Esa simple afirmación fue como combustible para su fe. Tomando la mano de Clara una vez más, se levantó y comenzó a avanzar. A medida que se acercaban, la luz se intensificaba, brindando una calidez que inundaba su ser. La energía espiritual era palpable, como si cada paso fuera un acto de valentía, una afirmación de esperanza. Los corazones latían al unísono en la capilla. Cuando finalmente llegaron al altar, María sintió que su voz interior se llenaba de alabanza. Padre, aquí estoy. Clamó desde lo más profundo. Libérame de las cadenas que me atan, sana a mi hijo y a mi familia. El sacerdote alzó sus manos hacia el cielo, y en ese momento, una ola de luz descendió como si el mismo cielo estuviese abriendo una puerta. Se extinguieron las sombras de duda, reemplazándolas con un silencio reverente y asombro. La comunidad, una vez más, unió sus voces en un solo grito, un clamor por liberación, por sanación, por libertad. Cada corazón estaba entregando sus cargas en ese mismo instante, creando una atmósfera tan poderosa que podía cambiar destinos. María se sintió ligera, como si todo lo que temía e impedía su paz estuviese desvaneciéndose. La libertad no solo era posible, estaba a la vista, en lo más profundo de su ser, sabía que algo iba a suceder. Ese mismo día, algo más grande que ellos despertaba. Pero, ¿estaba ella lista para recibir la transformación que se avecinaba? La luz del altar se intensificó aún más, envolviendo todo con una gracia celestial. Lo que parecía un simple final podría muy bien ser el inicio de una historia de milagros. ¿Qué vendrá luego? Se preguntó María, con una mezcla de incertidumbre y una fe que la empujaba a seguir adelante. La respuesta estaba por revelarse. María sintió cómo su corazón se convertía en un tambor de esperanza, resonando en la atmósfera cargada de fe. La oleada de luz parecía tocar cada rincón de su ser, despertando en ella un sentido de urgencia. Con cada instante que pasaba, el silencio se volvía cada vez más sagrado, una invitación, un llamado inquebrantable. Estamos aquí para algo grande, murmuró Clara con un brillo en sus ojos. La fe tiene el poder de superar cualquier sombra. Las palabras de su amiga golpearon como olas en su corazón, llenándolo de una energía renovada. María podía sentir que, lejos de ser solo una espectadora, era parte de un movimiento, un eco de liberación que resonaba en la comunidad. Sin pensarlo mucho, se acercó aún más al altar, guiada por esa luz que se hacía más intensa y más clara. El sacerdote cerró los ojos, elevando su voz en una oración de unidad. Que cada uno de ustedes sienta la sanación divina en su ser interior, que las cadenas del pasado se rompan ahora. Las palabras flotaban en el aire, llenando la capilla de una vibración electrizante. María cerró los ojos, siendo consciente de que la presencia de Dios estaba allí, palpitaría en cada individuo, en cada lágrima y en cada suspiro de alabanza. En un instante de profunda conexión, recordó a su hijo. Su imagen invadió su mente. La lucha, el sufrimiento, pero sobre todo, el amor inquebrantable que la madre sentía. En esa súplica, la fe comenzó a transformarse en algo tangible, un murmullo comenzó a expandirse por toda la capilla. Era un canto, una melodía que se gestaba entre las voces de todos los presentes. La armonía de la comunidad era un recordatorio de que no estaban solos. Juntos somos más fuertes, repitió María para sí misma, mientras una paz inexplicable llenaba su ser. Las manos del sacerdote finalmente fueron hacia el cielo, y los ojos de todos se volvieron hacia él. Hoy es un día de transformación. La congregación se inclinó hacia adelante, receptiva, como si la creación misma estuviera de pie, expectante ante la obra del Creador. Un viento suave se sintió en el aire, y la luz que les rodeaba pareció hacer pequeñas danzas, invitando al Espíritu a entrar en sus corazones. María sentía sus emociones a flor de piel.
¿Es esto un milagro? ¿Puede ser que todo lo que anhelo suceda?, se preguntó mientras su corazón se inflamaba de pulso y fervor. En ese instante, una voz resonó entre la multitud, como si el mismo cielo hablara. Yo estoy aquí, el pasado no les define, el futuro es libre en mis manos. Eran palabras simples, pero cargadas de significado. La comunidad estalló en un grito de emoción, un clamor que reverberó en la capilla, una ola de fe colectiva que buscaba sanar generaciones. María sintió el calor de la luz envolviéndola, invadiéndola con una certeza, estaba lista para romper las cadenas que la afligían. Su voz se unió a la de los otros, una sinfonía de súplicas y esperanzas. Libéranos, Señor. La atmósfera vibraba con esperanza, cada corazón latiendo al unísono, cada súplica creando un puente entre cada dolor y la posibilidad de sanación. Esa noche no solo buscaban respuestas, sino también patrones antiguos que debían romperse. Era un llamado a la sanación generacional, y María, por primera vez, sintió que podía abrazar esa libertad. En medio de esa dulce locura espiritual, sintió que la luz se hacía tangible, brillaba como un faro de promesa. Pero, en lo profundo de su ser, aún quedaba una pregunta sin respuesta: ¿qué pasará si la liberación realmente llega? ¿Cómo será mi vida entonces? Mientras la música espiritual llenaba el espacio y las lágrimas cayeron, una certeza se asentaba en su corazón. Algo poderoso estaba a punto de comenzar. María se sintió impulsada por un nuevo fuego dentro de ella. La música resonaba en la capilla como un latido colectivo, una respiración viva que unía cada corazón presente. Era como si un solo espíritu llenara el espacio, vibrando con la esperanza de cambiar el destino. Aquella noche, todo parecía posible. Ella observó a su alrededor. Vio a otros con ojos cristalinos, sus rostros bañados en una luz dorada. La fe se dibujaba en sus rostros, y los sueños, a menudo ahogados por el peso del pasado, estaban tomando forma. Un anciano, con manos temblorosas, levantaba su voz en gratitud mientras lágrimas de liberación recorrían sus mejillas. María entendió que no era solo ella quien ansiaba esa luz, era un anhelo comunitario, un grito de almas deseando libertad. El sacerdote, con una mirada de profundo amor y poder, les instó a enfocarse en el corazón. Hoy vamos a romper las cadenas que nos han mantenido cautivos. Esto es un nuevo comienzo. Sus palabras tenían un eco, como un tambor que marcaba el paso hacia la verdadera sanación. El aire se tornó espeso, cargado de esperanza, y María sintió que su corazón latía más fuerte que nunca. ¿Y si de verdad podemos sanar?, pensó María, sintiendo que las dudas se desvanecían como sombra en la luz. Se imaginó a sí misma, liberada, capaz de amar y dejar ir todo lo que había retenido. Voy a abrazar mi libertad, se prometió con fuerza, mientras imaginaba el abrazo de su hijo perdido. De repente, el lugar estalló en oración. Cada uno elevaba su voz a lo alto. Sánanos, Señor. Renueva nuestras vidas. Era un canto poderoso que tuvo un efecto palpable sobre el ambiente. Cada palabra era como una flecha directa al corazón de Dios, tocando cada rincón de la capilla y más allá, llenando de fe incluso a quienes estaban fuera de aquel espacio sagrado. María cerró los ojos y se entregó a la adoración. Cada nota y cada súplica parecía limpiar la niebla del pasado, y su espíritu comenzó a elevarse. Las memorias de dolor que la habían acompañado se convirtieron en sombras tenues, que se desvanecían ante la luz del amor divino. ¿Qué has estado esperando? Resonó la voz interior de María, desafiándola a dar el siguiente paso. La verdad sobre su historia, sus cargas, y la promesa de sanación se entrelazaban, creando un nuevo tejido de posibilidades. El propósito que antes sentía distante ahora parecía claro. Al abrir los ojos, la comunidad estaba unida en una danza de fe. Cada uno mantenía los ojos fijos en el altar como si allí encontraran respuestas, redención. La química espiritual era intensa, y el amor que emanaba era casi visible. Una chispa de valentía iluminó a María. Finalmente, se giró hacia Clara, quien la miraba con una mezcla de expectación y apoyo. Debo compartirlo, debo hablar de mi dolor, se sorprendió a sí misma al decirlo.
El grito de su alma estaba listo para ser liberado, y la voz de su madre resonaba en su mente: la verdad te hará libre. Mientras el sacerdote se preparaba para concluir, una presencia poderosa inundó la capilla. Hoy, tu voz es el eco de la sanación. Sal de aquí con esa verdad ardiendo en tu corazón, proclamaría tan pronto como levantara las manos, un gesto de invitación para que cada uno diera un paso hacia adelante. María sintió que una fuerza la empujaba. Todo en su ser clamaba por la libertad, la verdad. La atmósfera estaba cargada de una expectativa palpable, como si todos los cielos estuvieran esperando ese momento decisivo. ¿Qué pasaría si su voz, una simple voz entre muchas, pudiera traer la liberación que tanto anhelaba? Era un misterio divino. Un camino hacia la verdad se abría frente a ella, el momento de la intervención estaba cerca, y con cada latido, la pregunta se repetía en su corazón: ¿estás lista para dar el salto? La libertad estaba a la vuelta de la esquina, pero el siguiente paso debía ser dado. ¿Cómo encontraría la valentía necesaria para hacerlo? María sintió cómo su corazón podía latir con un nuevo ritmo, uno marcado por la esperanza. El aire a su alrededor era denso, pero no del peso de las preocupaciones, sino de la promesa de cambio. Con cada palabra del sacerdote, una chispa de fe crecía en su interior, una llama que le instaba a avanzar. Hoy es el día, pensó, mientras los vivos ecos de oración y alabanza llenaban su ser. Era como si cada súplica levantada al cielo llevase consigo un peso, un bagaje que vendría con un mensaje de sanación. Miró de nuevo a Clara, quien sonreía con aprobación, como sellando un pacto silencioso de apoyo. Esa mirada hizo que el fuego en su corazón ardiera aún más fuerte. Los demás en la capilla se movían con una certeza digna de la danza divina. Ya no eran simplemente individuos, eran parte de un tejido sagrado, enlazados por la misma búsqueda de redención. En esos momentos, María pudo percibir no solo sus propias ansias de libertad, sino también las de aquellos que la rodeaban. Cada voz unida en un solo clamor, en un solo deseo, ser libres, despertó a la realidad de que no estaba sola. Muchos habían llegado con dificultades que parecían insuperables. El anciano que había llorado de gratitud ahora sonreía, mientras una madre con un pequeño en brazos imploraba por un milagro. Todo en la capilla era un testimonio del deseo colectivo de romper cadenas que ataban desde hacía generaciones. María entendió entonces que su voz no solo era suya, era un eco de las almas a su alrededor y por lo tanto, tenía un peso sagrado. Su mente viajaba en un torbellino de pensamientos, preguntas, momentos pasados que la hicieron sentir diminuta. Sin embargo, en aquel espacio, se sintió fuerte, poderosa, preparada para testimonializar su verdad. La verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo, se acercó un paso hacia el altar, su corazón latía con ímpetu. Cada paso era una decisión, un acto de fe. Dame el valor, Dios, susurró para sí misma, sintiendo que la luz dorada de la capilla la envolvía como una manta de amor. Sintió que las dudas empezaban a desvanecerse, como un eco distante que ya no tenía poder sobre ella. El sacerdote levantó su voz, llamando a otros a unirse. Atrévete a ser sanado. Tu verdad es la clave, proclamó entre vítores. María estaba ahora de pie, la meta tan cerca, el propósito tan claro. Cerró los ojos, sabiendo que la siguiente palabra que saliera de su boca cambiaría todo. Voy a hacerlo, pensó, mientras su cuerpo vibraba con energía. Su alma clamó por salir, por gritar, por compartir su dolor y con ello, su deseo de sanación. Era el momento en que debía decidirse, permanecer en la sombra o brillar con la verdad. Finalmente, con lágrimas en los ojos y en un acto que la hizo sentir desnuda ante Dios, tomó una respiración profunda. Cuando abrió la boca, las palabras comenzaron a fluir, un torrente de revelaciones brotando con cada frase. He llevado el peso de la culpa, del dolor, y estoy lista para liberarme. A medida que hablaba, vio como algunos en la congregación comenzaban a emocionarse. Las miradas se volvían hacia ella y sentía que su verdad resonaba en el mismo fondo del corazón de los presentes. Sus palabras estaban rompiendo cadenas. Y en medio de su declaración, un fuerte murmullo atraviesa la capilla.
Era el murmullo de las generaciones clamando, no solo la suya, un grito de liberación que buscaba ser respondido. María parecía convertirse en un canal, un instrumento de sanación que abrió un horizonte lleno de promesas. Pero en ese instante poderoso, una sacudida en el ambiente hizo que todos contuvieran la respiración. La presencia divina se hacía sentir aún más intensamente, como un viento fresco que arrastraba todas las angustias. El sacerdote se quedó en silencio, y la congregación, envuelta en una expectación palpable, aguardaba el desenlace. ¿Qué es lo que sucederá ahora?, murmuró Clara a su lado, sintiendo la conexión entre las almas unidas en ese espacio sagrado. María, con su corazón rebosante, solo podía pensar que acababan de entrar en una nueva dimensión de fe y liberación. Lo que vendría después, lo sabía en su interior, un cambio que sacudiría cada rincón de su existencia, el momento culminante estaba a la vuelta de la esquina. Podría ser que al final, la respuesta esperada no solo llegara para ella, sino para todos. Mientras el aire se cargaba de expectativa, la pregunta flotaba con fuerza, ¿hasta dónde los llevará su libertad? ¿Qué milagros les esperan al otro lado de su valentía? María respiró hondo, sintiendo como una energía vital y potente comenzó a fluir en ella, como un río que crecía ante la llegada de una tormenta. La luz resplandeciente del altar parecía incrementarse en intensidad, como si la misma presencia de Dios se preparara para realizar algo en ese momento tan sagrado. Las miradas de la congregación estaban fijas en ella, y un silencio reverente llenó cada rincón de la capilla, mientras sus labios se movían, las palabras salieron cargadas de vida. Me he sentido atrapada por mis miedos, por el peso de decisiones pasadas, pero hoy elijo soltarlo. Hoy pido perdón, no solo a Dios, sino también a mí misma. Las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas, cada una llevando consigo un peso de tristeza antiguo, pero ahora, en ese momento, se transformaban en gotas de sanación. La voz del sacerdote resonó nuevamente, profundo y lleno de autoridad. La libertad es un regalo que Dios nos ofrece. Cuando confesamos nuestras luchas, comenzamos a romper las cadenas que nos atan. Las palabras parecían atravesar la atmósfera tangible de la capilla, como un eco divino que cada corazón presente podía sentir. María sintió que su voz ya no era sola, sino que se estaba convirtiendo en un coro de almas, unidas en su verdad compartida. Cada lágrima que derramamos hoy es una semilla que dará fruto en vidas nuevas, continuó el sacerdote. Esa afirmación resonó en el corazón de María, llenándola de un renovado poder. La idea de que su dolor, sus luchas y su valiente confesión podían servir como catalizador para otros, la hizo sentir parte de algo mucho más grande. Sigue, María. No pares, exclamó Clara, y esas palabras fueron como un fuego que la impulsó aún más. Con cada frase, se sentía más ligera, más libre. Continuó compartiendo su historia, las sombras del pasado se disipaban, y cada palabra que salía de su boca era un acto positivo de fe. Declaro que mis cadenas están rotas. Declaro que soy libre. Las voces de otros comenzaron a unirse a la suya, creando una atmósfera de liberación, donde cada uno podía ver un destello de su propia redención. Los rostros en la capilla se iluminaban, y María podía ver la transformación reflejada en los ojos de los presentes. Algunos levantaban las manos al cielo, como si intentaran atrapar la luz divina que rodeaba el momento, llorando de alegría y gratitud. La madre con el niño en brazos sonreía por primera vez mientras su corazón resonaba con esperanza. De repente, la capilla tembló. No por temor, sino por un poder palpable que parecía atravesar el espacio. Un vendaval de energía espiritual se movía, recorriendo la sala, tocando a cada uno de los presentes. María cerró los ojos nuevamente, sintiendo una calidez que la envolvía. Era como si estuviera siendo abrazada no solo por la congregación, sino por Dios mismo. Entonces, en medio del júbilo, el sacerdote hizo una pausa y miró a todos con seriedad. A veces, lo que esperamos no llega de la forma en que imaginamos. Debemos estar listos para lo inesperado que Dios tiene preparado para nosotros. Su mensaje caló hondo.
María sintió como cada palabra era como un llamado a abrirse a posibilidades nuevas, a estar atenta a lo que vendría. Por un instante, la congregación se sumió en un profundo silencio, un respiro colectivo antes de abrirse al misterio de lo que estaba por llegar. Una pregunta flotaba en el aire, palpable y electrizante: ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Acaso había más que descubrir en este viaje de fe y sanación? Con cada corazón latiendo al unísono, la capilla se convirtió en un lugar donde no solo las voces se unían, sino también las esperanzas y anhelos. La expectativa crecía, y María comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Lo que Dios tiene reservado podría ser mucho más grande de lo que hemos imaginado, pensó. Mientras la luz continuaba brillando, una sensación de unión y propósito se apoderó de todos. María miró a Clara, quien la miraba con una mezcla de admiración y cariño, y comprendió que, en este hermoso desfile de almas, todos marchaban hacia una nueva era. «¿Estás lista para el milagro que está a punto de suceder?», resonó como un murmullo en su mente, incitándola a prepararse para lo que Dios había diseñado. ¿Sería este el momento de las revelaciones inesperadas? ¿Qué milagros esperaban a la vuelta de la esquina, dispuestos a darles a cada uno de ellos un nuevo propósito? La congregación, envuelta en espíritu, aguardaba con el corazón en la mano. La atmósfera en la capilla seguía cargada de una energía vibrante. El murmullo de la congregación se transformó en un susurro reverente mientras cada uno luchaba con sus propios pensamientos y emociones. María, aún sintiendo el abrazo cálido de Dios, se dio cuenta de que muchas vidas estaban entrelazadas en ese momento, como hilos de un hermoso tapiz. ¿Qué pasará ahora?, se preguntaba. La intensidad de su experiencia la había llevado a un lugar de vulnerabilidad y fortaleza. Observó a su alrededor, fachadas de sufrimiento y lucha se entremezclaban con destellos de esperanza. Era un cuadro de humanidad, uno en el que cada rostro contaba una historia. El anciano en la esquina, con la piel marcada por el tiempo y las batallas de la vida, pareció alzar un poco más la cabeza. La madre con el niño abrazado a su pecho sonreía de nuevo, sus ojos brillaban con un destello de fe renovada. El sacerdote, con su voz profunda, comenzó a guiar a la congregación con una suave dirección. Hoy, abrimos un camino hacia la sanación que puede transformarnos a todos. No se trata solo de liberación individual, sino de la sanación generacional. Lo que nuestro linaje ha llevado, hoy nosotros lo soltamos. Hoy, juntos, declaramos liberación. El poder de sus palabras provocó un estruendo en el pecho de María, como un trueno que resonaba en su interior. Sentía que el Espíritu Santo se movía y retumbaba en su corazón. Un impulso profundo hizo que levantara su voz nuevamente: declaro que mis generaciones están libres. Soy parte de una historia nueva. Su declaración encontró eco en otros, y un clamor colectivo surgió, como un río que no podía ser detenido. El sacerdote sonrió, reconociendo el momento. Cada uno de ustedes tiene el poder de ser un agente de cambio. Los miedos que cargarán hoy se rompen y permiten que el amor de Dios fluya libremente. Su viaje no termina aquí, este es solo el comienzo. Él hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. La iluminación en la capilla parecía intensificarse, murmullos de concordancia y fe llenaron el aire. Amén. Sí, Señor. Resonaban entre los presentes. Cada amén era un ladrillo más en la construcción de su nueva vida. Las cadenas del pasado se quebraban, y María sentía una limpieza en su alma, como si un pesado velo se levantara. A medida que la congregación se unía en esta danza de liberación, los rostros comenzaron a brillar con una luz inesperada. El joven en el fondo, que había estado perdido y desolado, levantó la mirada. Su mirada buscaba a Dios, y María lo vio tomar un paso adelante, liberándose también de su oscuridad. Ahora, démosle espacio al milagro, invitó el sacerdote. Pueden suceder grandes cosas cuando abrimos nuestros corazones a lo divino. Mantengan su mente y espíritu listos, lo inesperado puede ser el regalo de Dios.
Con eso, la capilla se convirtió en un santuario de expectativa, cada latido de fe elevándose hacia el cielo. De repente, un suspiro profundo recorrió el lugar. La luz parecía palpitar, y una presencia poderosa se sentía cerca, como si las paredes de la capilla fueran testigos de algo monumental. María sintió que su propio corazón latía en un nuevo ritmo, un compás que tocaba las puertas del alma de cada uno. La sensación de que algo mayor estaba a punto de ocurrir se hizo palpable. No era solo un momento de liberación, era un movimiento de Dios, una manifestación de su bondad en medio de su pueblo. Las palabras del sacerdote resonaban con claridad: ¿estamos listos para recibir lo que Dios está a punto de desatar? El murmullo de la congregación se intensificaba, pero todo se detuvo en un susurro anticipatorio. Todos se miraban, y la pregunta se cernía entre ellos: ¿qué milagro vendría? María miró por encima de todos, sintiendo la conexión profunda entre ellos, y una chispa de anticipación ardía en su corazón. Dios tiene planes para nosotros, pensó. ¿Qué será lo que Él nos revelará? La explosión de amor y liberación estaba a un suspiro de distancia, y cada alma presente lo sabía. Estaban listos para abrazar lo que venía. La gran pregunta flotaba en la atmósfera, esperando ser respondida en su tiempo: ¿qué recibirán en este viaje lleno de fe? La capilla en San Juan de los Milagros brillaba con una energía celestial. María, rodeada de sus vecinos, sentía como cada latido de su corazón resonaba como un tambor, repicando en el aire cargado de fe. Las palabras del sacerdote aún flotaban, reverberando en los corazones, sembrando semillas de esperanza y liberación. Hoy es el día de milagros, había proclamado, y María sabía que algo grande estaba por suceder. Sigue, María, le susurró Clara, compartiendo la emoción que llenaba el espacio. María sintió, sintiendo que la luz que había invadido la capilla no solo iluminaba su camino, sino el de todos los presentes. Cada rostro reflejaba anhelos profundos, luchas compartidas, y ahora, la promesa de un mañana brillante. Dios ha escuchado nuestras súplicas, gritó un anciano en la esquina, y de inmediato, otro se unió al clamor. Las voces se mezclaban en una sinfonía de fe. Libertad. Sanación. Esperanza, resonaban en cada rincón, mientras el sacerdote levantaba nuevamente sus manos, invocando el poder del cielo. María sintió que el aire brillaba de una manera tangible. El Espíritu Santo se movía entre ellos, susurrando a cada corazón. Era el momento de la verdad. Con fuerza renovada, comenzó a hablar, su voz elevándose sobre el murmullo. Hoy, yo dejo atrás el dolor de mi pasado, proclamó. Hoy, declaro que mi familia y yo estamos sanados. Las cadenas que nos han mantenido atados han sido rotas. Su valentía encendió las llamas de otra fe, y otros comenzaron a declarar sus liberaciones también. La atmósfera se espesó con una vibración de poder. María miró a su compañero de fe, notando lágrimas de alegría en sus ojos. Estaba claro que no solo ella estaba sintiendo este nuevo amanecer, todos lo estaban viviendo juntos. Era un momento de transformación, un renacer colectivo. Dios está aquí, resonó la voz del sacerdote. Él no solo sana cuerpos, sino almas. Cada uno de ustedes es llamado a recibir el regalo de la libertad. El aire se volvió cargado de expectativa, como si el mismo cielo estuviera listo para abrirse, dejando descender bendiciones sin medida. Las manos de María se alzaron también, y sintió la energía vibrar a través de su ser. En sus venas corría la promesa de liberación. Señor, gracias por este regalo, clamó. Gracias por la sanación que está viniendo a mi vida y a la de todos los que aquí están presentes. Cada declaración se sentía como un lazo entre cada alma, como si el amor de Dios tejiera un manto de unidad que abarcaba todo el espacio. En ese instante, la luz alcanzó su máximo esplendor, deslumbrando a todos con una calidez que llenaba los corazones de paz. Las lágrimas de dolor se convirtieron en lágrimas de gozo. Los murmullos se apaciguaron y todos se detuvieron para contemplar lo que Dios estaba haciendo. María cerró los ojos y sintió que algo físico y espiritual se estaba moviendo dentro de ella.
Era como si su vida, llena de cargas, se estuviera liberando. Hoy es el inicio de nuestra historia de gloria, dijo en voz alta, y el clamor de aceptación reverberó alrededor de ella. María, continuó el sacerdote, ten fe en que lo que has pedido ya ha sido concedido. Deja que el amor divino te inunde, deja que la sanación fluya como un río. Este es tu momento. Con esas palabras, un viento suave recorrió la capilla, trayendo consigo un aroma de flores frescas, una señal de que lo sagrado estaba allí. La comunidad comenzó a alabar, los brazos levantados al cielo en un acto de adoración. María sintió como cada uno se unía en amor, elevando un canto sinfónico de liberación. Los corazones se unieron en una danza, cada paso una manifestación de fe, cada giro un acto de confianza. Las antiguas cadenas del pasado se rompían, y las paredes del sufrimiento caían, dejando que el gozo y agradecimiento fluyeran. Con cada palabra y cada lágrima, María sabía que la sanación de su hijo, el final de su sufrimiento generacional, ya había comenzado. Te entrego mi familia, Señor. Libéralos con tu amor, imploró, sintiendo un peso liberarse de su ser. La luz la envolvió más intensamente, y ella sintió que, de verdad, era parte de este milagro. El sufrimiento de sus antepasados ya no tenía poder sobre su vida. Las manos se unieron, las voces en un solo coro de gozo, y cada lágrima era un eco de fe. No solo se trataba de ellos, se trataba de generaciones. Y María, de pie y rodeada de sus hermanos, sintió la realidad de su transformación. Un nuevo comienzo ya estaba escribiéndose para ella, y todos en San Juan de los Milagros, todo lo que había esperada se manifestaba. Su resistencia se convirtió en testimonio, y su dolor en esperanza. Amén, brotó de su boca, y el clamor colectivo de la comunidad resplandeció, firme y decidido. María, ahora completamente consciente del impacto de su verdad en cada uno, entendía que el amor de Dios siempre había estado trabajando en cada uno de ellos, tejiendo un milagro a través de su fe compartida. Finalmente, la luz se intensificó de una manera divina, llenando la capilla, y todos sabían que habían sido tocados por algo único, algo eterno. El pasado no volvería a definir sus vidas. Este era el inicio de una nueva era de sanación y libertad. La celebración resonaba y las bendiciones fluían. El ciclo de dolor generacional había llegado a su fin. San Juan de los Milagros no era solo un lugar, era un hogar lleno de esperanza y milagros. María, con lágrimas de alegría en sus ojos, levantó sus manos al cielo, agradeciendo a Dios por la libertad que llegó para él y para cada miembro de su comunidad. Este era el grito de victoria del pueblo de Dios, su testimonio eterno de fe y amor divinos, y en sus corazones, un nuevo legado de esperanza había comenzado. Ahora es el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y recuerda, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más para compartir la verdad de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sé parte de esta jornada de fe.